Bueno, bienvenidos a otro podcast con mi amigo personal y un gran psicólogo, Víctor Morales. Bueno, recuerden que estos podcasts son para que las personas entiendan que la mente puede llegar a ser mucho más importante que el cuerpo físico. ¿Está bien dicho, Víctor? Porque el otro día alguien me corrigió y me dijo, ¿por qué decís cuerpo físico? Porque yo quería contarle a las personas que la mente tenía un accionar sobre el cuerpo súper importante. Y ahí me refería a cuerpo físico. Y me dijo, ¿hay una división? Hola. No, perdón, ya tengo tanta confianza. Estoy hablando con vos que como que te digo hola. Me olvido de saludarte. Nos olvidamos que estamos grabando el podcast. Claro, saludar a la gente para que todos se queden Hola. Acá está Víctor. Acá estoy. Pues yo ya arranco preguntando, porque como nosotros, a mí me encanta hablar de estos temas, ya soy una apasionada, ya te veo acá sentado y ya estoy chocha ya que arrancamos. Vamos a tener nuestro tiempo para nosotros dos y para compartirlo con los demás. Así es. Bueno, en realidad creo que nosotros que tenemos una edad comprendida de los 30 hacia atrás, vivenciamos todo lo que tiene que ver con Love and Peace de Norteamérica. Y a partir de allí viene todo lo del New Age y todo lo que tiene que ver con la medicina holística y todo eso. Y ellos hablaban de cuerpo físico, cuerpo mental, cuerpo emocional. Entonces muchas veces, claro, entendiendo como cuerpo un compendio de... Entonces se dice cuerpo físico, un compendio de biología, órganos, sistemas y demás. Un cuerpo mental, compendio de estructuras, némicas, etcétera, huellas psicológicas y demás. Cuerpo emocional, huellas que tienen que ver con todas las vivencias emocionales, etcétera. Pero creo que viene por ahí. ¿Algún compendio es más importante que otro? Bueno, eso era una visión cartesiana. Lo que ocurre es que ahora estamos en una visión einsteiniana de la vida y entendemos que no hay división entre cuerpo, mente, emociones, sino que todo es una sola cosa y que solamente las dividimos para estudiarlas, para comprenderlas, pero en realidad somos una unidad indivisible. Hay un montón de cosas que quiero hablar con vos, Vic. Voy a empezar por primero una de las cosas porque... estoy fascinada con todo lo que es la neurociencia y todo lo que es el cerebro. El otro día vos me habías dicho no hay diferencia entre lo que imaginamos y lo que es realidad. Ese es un tema que quiero hablar. Pero antes de todo eso, sabiendo la importancia que tienen las emociones sobre nuestro cuerpo, que yo eso lo tengo en cuenta por quiropraxia, porque ahí me doy cuenta realmente cómo influye nuestro pensamiento en la forma orgánica. Pero antes de eso, me gustaría que empecemos a hablar un poco. El otro día... para los que no saben, yo fui madre adolescente a los 18 años y me empecé a dar cuenta cómo los padres influimos sobre nuestros hijos y cómo las madres, la responsabilidad, si se pudiera decir de alguna forma, que tenemos sobre la parte emocional y física de nuestro cuerpo, de nuestros hijos. Porque nosotros ya en el periodo de gestación estamos generando cambios en su organismo o en la formación de su organismo. Entonces, cuando uno lo mira y es consciente de eso, decís, wow, cómo uno influye tanto en un hijo y cómo, desde lo que habíamos hablado también la otra vez, que los primeros 7 años de vida tienen una estructura en nuestra conciencia o inconsciencia. En toda nuestra psiquis, en nuestra psicobiología en realidad, cuerpo y mente. Sí, eso que te referís, estudiándolo, lo hemos dado en llamar proyecto y sentido de gestación. El proyecto que tienen los padres de tener un hijo, que es consciente o inconsciente. A veces los padres quieren tener un hijo realmente, conscientemente, y a veces no hablan de tener un hijo, pero en el inconsciente hay un deseo de generar clan, ¿no? De armar una prole, de tener hijos. Ese es el proyecto. Y después está el sentido. O sea, ¿qué sentido tiene ese hijo en la vida de esa pareja? Por eso es que al estudio del proceso desde la gestación, el embarazo, el nacimiento y los primeros 7 años de vida, le vamos a llamar proyecto y sentido.
¿Por qué? Porque el bebé ese, que va a ser un futuro niño y después un futuro adolescente, joven y adulto, viene en un proyecto consciente o inconsciente de sus padres y en un sentido también de sus padres. Entonces, tiene el sentido para ellos. Nosotros, cuando hemos sido gestados, no tenemos ni conciencia, ni sabemos nada, no tenemos ni idea de dónde estamos, ni mucho menos. De hecho, si uno se retrotrae a algún recuerdo, podemos llegar a recordarnos con mucho esfuerzo a partir de los 3, 4 años. Pero antes no, porque hay algo que se llama amnesia infantil, que tiene que ver con ese recorrido de los primeros 2, 3 años de vida, donde se ejecutan un montón de situaciones muy difíciles para un bebé, porque está entrando en un mundo totalmente desconocido. Fíjate que viene de un medio acuático a un medio que es de aire. Entonces hay un abismo de diferencia, ¿no? Sí, además el trauma, nosotros lo vemos muchísimo con quiropraxia. Al tener el concepto en general, para nosotros el momento del parto es fundamental porque es donde uno sufre un montón de cosas, inclusive se puede mover la primera vértebra y generar una subluxación vertebral en el momento del parto. O sea que es un sufrimiento re importante. Ahora, Vic, sin que nos explayemos mucho, a mí hay algo que me pone inquieta, que es lo siguiente. Vos decís, uno puede tener un proyecto de vida, un proyecto de tener un hijo, consciente o inconsciente. Y yo he estado leyendo mucho el tema de Bruce Lipton, que él lo nombra, que en realidad es más lo que nosotros hacemos de forma inconsciente que consciente. O sea, si lo comparamos con un software, creo que lo dijo, no sé si está bien dicho, pero que si lo comparábamos, el inconsciente era mucho más grande que el consciente. Entonces yo digo, ¿cuántas cosas uno cree que actúa y hace conscientemente y en realidad es totalmente lo contrario, es inconsciente? O sea, yo puedo tener un deseo. Yo me acuerdo que me habían dicho como que yo cuando me sorprende mi embarazo a los 18, me parecía que no estaba preparada, pero una psicóloga que venía a atenderse conmigo después cuando yo era kinesióloga me dijo, mirá, si vos tenés un hijo es porque realmente lo deseaste. No sé si consciente o inconscientemente, lo deseaste. Y yo después con el correr del tiempo me di cuenta que en realidad yo me sentía muy sola a esa edad. Y una forma de sentirme acompañada siempre, que de hecho fue así, era con un hijo. Y era así, yo le hablaba todo el embarazo a Fran, en la panza él estaba y yo le hablaba, tenía mucha conexión. Le decía el nombre femenino porque yo no quise saber el sexo, porque yo quería que sea varón. Entonces yo dije, no, mejor que no me digan, y yo me lo imaginaba y todo, y realmente hoy viéndolo a la distancia digo, es verdad, para mí fue una gran compañía mi hijo, e inclusive me ayudó a evolucionar en un montón de cosas. Yo necesitaba aferrarme a algo, aferrarme a la vida. Y vino una vida y yo me aferré a eso, fue aferrarme a mi hijo y estar más consciente o inconsciente en lo que es la vida y no en otras cosas por ahí que me podía proponer, porque yo como adolescente no era tan equilibradita como ahora, era mucho más desequilibrada y ese hijo a mí me dio, mi hijo no sé si decirlo porque no es mío, es de la vida, me dio como mucha estabilidad. Me hizo vivir por algo más, además de mi carrera, que yo después fui a Buenos Aires y seguí estudiando, pero sentía que tenía muchas cosas para aferrarme a la vida. Pero yo en ese momento, conscientemente, suponía que a los 18 años iba a ser una complicación tener un hijo. Y hoy lo miro a la distancia y digo, realmente, ¿cómo puede ser que inconscientemente nosotros generemos todo este tipo de cosas? Sí. Hay una cosita que me resultó curioso y te lo voy a tomar, Sí. porque nosotros siempre sacamos de la galera algún tema. ¿Sabes? Sí, o sea, estamos hablando de una cosa y Y nos vamos por la rama. Y nos vamos por la rama. Pero esto que dijiste recién, mi hijo, Fran, bueno, no es mi hijo, sino que es el hijo de la vida. Esto es un cliché que no sé quién lo habrá sacado, alguna vez alguien lo escribió, y quedó allí porque suena como bonito, hay una poesía, incluso los hijos no son los hijos tuyos, no de la vida, que en realidad lo que quieren decir es que los padres traten de dar un poco más de libertad para que los hijos puedan ser ellos, pero en realidad los hijos
es tu hijo. Son los hijos de los padres y nosotros hijos tenemos a nuestros padres. No tenemos los padres del vecino, ni vos tenés tu hijo del vecino de al lado, es tu hijo. Y es muy importante entender esto porque el sentido de pertenencia al clan marca seguridad. Ahora, si yo digo, tuve un hijo, ¿y de quién es ese hijo? Bueno, no voy a decir mío porque es de la vida. ¿De quién es? Bueno, sí, salió de mí, pero no es mío. Entonces lo estás quitando de un lugar de pertenencia. Nosotros necesitamos, como seres gregarios que somos, que vivimos en manada, mamíferos de sangre gregario, caliente. la gente ¿No? Gregario significa que tiende a unirse con otros, ¿no? Y vivir en manada, que viven en comunidades pequeñas que se mueven, que se transportan, etc. De hecho, siempre uno va cambiándose a lo largo de la vida en distintos lugares. Y hay una pertenencia y es muy importante porque eso da seguridad. Así que sí es tu hijo y vos sos su madre. Otra cosa es comprender que llegado un momento determinado, vos vas a abrirle las puertas para decir, bueno, anda, volá, haz tu vida, te apoyo, salí adelante, haz lo que te guste, en fin. Pero sí es tu hijo, ¿no? Sí, yo lo decía porque el ser humano tiende a poner como en posesión todo, ¿viste? Mi secretaria, mi hijo, que me parece que esa posesión es como una seguridad que uno tiene, ¿entendés? La única real es esta, la de los hijos. Padres con los hijos y los hijos con los padres. Ahora, yo una vez leyendo, me resultó algo súper interesante lo que leí, porque decía, es más el mambo que tenemos los hijos con los padres que los padres con los hijos. ¿Me entendés? Es más fuerte la relación de hijo-padre que padre-hijo. No sé si se entiende. Siempre nosotros como que venimos a la vida y decimos no, porque ser padre, nuestros hijos, pero en realidad el mambo más grande lo tenemos con nuestros padres. Sí, claro, absolutamente. De hecho, yo siempre digo, y anoten todos los que están escuchándome, que tengan hijos que están creciendo, para las chicas a los 15 y a los chicos a los 18, así que todavía se sigue haciendo esos rituales de iniciación de fiesta. En vez de hacer grandes fiestas que se gastan un dineral, todo eso vayan poniéndolo en una cuenta bancaria y cuando llegue el día del cumpleaños regálenle eso al hijo y díganle, o a la hija, y díganle, aquí está mi regalo que es el mejor que te puedo hacer para que comiences a hacer terapia. Porque claro que hay que hacer terapia, porque en algún punto los padres hacen lo que sus padres han hecho con ellos y se van transmitiendo de generación en generación repetitivamente conflictos, bueno, traumas. Esto es algo que, les voy a confesar algo, yo siempre cuento todo, y nosotros estábamos teniendo una charla muy interesante con Víctor, mi hijo Fran y yo, y estábamos hablando de cómo éramos, yo estaba hablando de mis padres, y no sé, y Víctor le preguntó, y bueno, vos en tu casa, y Francisco dice, mi hijo dice, eras insoportable, mamá. O sea, no te bancaba. Entrabas así a la puerta y yo decía, ya viene mamá, qué pesadilla. Claro, cuando yo genero un cambio en mi vida y empiezo a vivir mi propia vida, porque yo estoy tratando de reconstruir mi programa de los primeros 7 años de vida y tratando de ver qué cosas yo quiero para mi vida, que no sean impuestas ni por mis padres ni por la sociedad, sino yo empecé a ser más feliz. Y eso también lo vio reflejado mi hijo. O sea, yo hubiese estado destinado a seguir una vida de mandatos y quizás hubiese sido malhumorada, enojona, exigiéndole a mi hijo que lo mismo que me exigían a mí, retándolo, diciendo cómo tiene que ser la vida, quejosa. Y de golpe me pude redescubrir y pude cambiar mi relación. O sea, eso que tanto le tenemos miedo, cómo uno puede cambiar con su relación con sus hijos y cuántas cosas que yo debo haber hecho, porque si bien no era agresiva físicamente, a veces decía cosas hirientes. Yo soy una persona bastante hiriente. Por ahí cuando digo algo, lo digo y no está bueno. O sea, no está buena la forma. Entonces, daña una estructura de un nenito chiquito que no entiende un par de cosas. La madre le dice una palabra o un consejo feo. No sé si feo o violento. ¿Cómo va armando él también su psiquis? Hay que entender que los niños, más o menos hasta los 5 o 6 años, ven a los adultos como si fueran gigantes, titanes.
Entonces toda palabra que sale de ese gigante tiene un poder para el niño enorme. Por lo tanto, hay que tener mucha precaución cuando uno tiene hijos pequeños de la forma en que hablar, la manera, los gestos. Creo que la otra vez cuando hicimos el anterior podcast me parece, si no lo vuelvo a repetir, total, uno aprende por shock o por repetición. Así que si lo repito, enhorabuena. Hay una fórmula que es 7-38-55. Y cuando decimos 7-38-55, nos hacemos referencia a cómo comunicarnos. El 7% es el contenido, la palabra. El 38% es el tono de voz. Y el 55% son los gestos que acompañan ese tono y esas palabras. Entonces, cuando uno le va a hablar a cualquier persona, pero muy especialmente a un niño, tiene que poder entender que la palabra tiene que ser poquita. Los niños no van a entender que les des un sermón. Van a entender que le digas no, seas contundente con tu gesto y con tu tono y te sostengas. O sí, y punto. No el griterío, la chancleta, el correr alrededor de la cama, todo eso no funciona. Y para sustentarlo eso, mira, poneme el dedo índice acá. ¿Qué hiciste? Yo te pedí que pongas el dedo índice. Y uno y pone vos el pulgar. haces lo que yo hice, ¿me entendés? Porque aprendemos por mímica. Por mímica. Eso la verdad que salió espontáneo. Sí. Pero muchas veces uno dice una cosa, yo siempre le decía, trataba de, pese que por ahí era de hablar o retar más de lo que tendría, trataba de ser bastante congruente. Eso siempre lo hice, tratar de lo que decía, hacerlo. Porque me parece que puede llegar a ser uno de los conflictos más grandes para la psiquis. Cuando vos ves que la palabra no coincide con lo que el padre hace. Es más, a mí me pasa que yo con Francisco estamos viviendo un montón de cosas con esto de quiropraxia con Sofi y todo. Y yo creo que si mi hijo me dicen, ¿cómo te apoya? Y en realidad creo que él ve congruencia. Porque si él viera que yo adentro de mi casa digo otra cosa distinta a la que yo hago afuera, te puedo asegurar que no me apoyaría y diría, mi mamá es una farsa total y sería otra cosa totalmente diferente. Algo para tener en cuenta muy importante, muy importante. Los niños hasta más o menos los 12 años tienen en su cerebro una cantidad casi como un 80-90% de neuronas especulares o llamadas también neuronas espejo, que es esto que terminamos de hacer recién con Sofi, ¿no? Pone el dedo índice, ella levanta el pulgar y yo levanto el pulgar porque mis neuronas espejo, especulares, hacen reflejo con su acción y imitan. Los niños, hasta más o menos los 12 años, imitan todo el tiempo lo que hacen los adultos. O sea, no le digas a tu hijo, no mientas, si cuando suena el teléfono y es del banco, le haces seña que diga que no estás. Eso porque entonces, claro, está siendo muy contradictoria. Y lo que va a quedar va a ser el gesto y la acción. No la palabra. Acuérdense que la palabra es un 7%. Así que hablen poco y sean más congruentes con el tono de voz y también con los gestos que acompañan lo que dicen. Ok. Y no terminamos de decir, porque todo esto venía a que a mí me encantaba para el próximo podcast que vamos a hacer, tener en cuenta el tema de la gestación. Porque, por ejemplo, a mí me pasó que yo deseaba con todas mis ganas de que Fran fuese varón. No sé por qué no quise saber el sexo, porque en ese momento inclusive había una amiga de mi mamá que era la que me hacía las ecografías. Y nosotros somos 4 hermanas mujeres. Toda mi familia quería que Francisco sea varón. Yo Estaban hartas de mujeres. Estaban hartas de mujeres. Además, yo siempre digo, es peor 4 mujeres que 4 varones. Mira, las agarradas, los pelos, nos revoleábamos, los quilombos, los celos. Entonces yo no quería saber nada. Yo digo, me va a tocar sin nada, pero nosotros somos mucho más de pensar las cosas. Los hombres tienen en su mecanismo de pensar y acción más simplicidad. Nosotras no. Es una característica, una diferencia que yo aprendí a amigarme con eso y ver cómo llegar a un punto, porque
Yo siempre envidié mucho eso de los hombres. Digo, qué buenos, qué simples, todo lo arreglan rápidamente. Algunos no, obviamente, no somos todos iguales. Pero la mujer tiene más un rebusque. Nos gusta más el parlanchería, o sea, ponernos a hablar, tomar unos mates, no, o un té o un café y contar cosas, no sé. Como más volteras. Y yo lo viví con mis hermanas. Ahora, vos decís que ese deseo de que yo quería que Francisco sea varón e imaginármelo o tener miedo que me digan que era nena, ¿me pudo haber influido en la genética de él o no? ¿O no es tanto? Te hago una puntita, porque esto por ahí después lo desarrollamos bien en otro podcast. Sí. Mira, la ciencia dice lo siguiente: el 10% es genética, el 90% es epigenética. Y cuando hablamos de epi, hablamos de sobre, ¿no? Epi es sobre la genética. Entonces, un ser humano es 10% los genes que lo componen y el resto es todo aquello que va sobre esos genes. Cultura, educación, pensamientos, emociones, aprendizaje, madre, padre, clan, linaje, etc. Por lo tanto, creo, fehacientemente, en realidad afirmo, que una madre influye de una manera contundente en su hijo. Si es con el sexo o no, no tengo manera de decirlo eso científicamente hablando, pero si la epigenética es un 90% y se asienta sobre los genes y tiene una influencia de tal magnitud, ¿por qué no? Queda abierta la puerta. Sí, a mí me parece súper interesante y yo por qué me gusta también hacer todos estos podcasts, porque me parece súper importante que las personas entiendan que realmente hay que limpiar la cabeza. O sea, no es joda, no es para tomarlo a la ligera, ay, medito, ay, me tomo mi tiempo. No, es importantísimo en la salud y en el bienestar de la misma persona y de alrededor. Entonces, uno entendiendo, a mí me parece que recién cuando empezábamos el podcast tenemos ganas de hablar cosas más serias para que se entienda. Yo digo, sí, Vic, pero la gente lo tiene que entender de la forma más simple posible. Porque la gente tiene que empezar a despertar el interés sobre esto para poder empezar a aplicarlo con cosas simples. Porque la gente se cree, por ejemplo, meditar. No, van a ser 15 minutos. No, ni en pedo. No, no es necesario. Con mucho menos. Ir al psicólogo, no voy a tener que ir toda la vida. No, por ahí al principio vas, arreglás un par de cosas y después tenés tu limpieza mental. O buscar en YouTube. Yo el otro día, te digo la verdad, me fui a pasar un aparato que me pasó y en el lugar ese de centro de estética había un televisor y estaba el noticiero puesto. Le dije, por favor, te lo pido por favor, casi suplicando, no me lo apagaba. Estaba un noticiero de fondo. Chicos, en ese momento vi 3 accidentes de autos, un bebé que quedó huérfano, tema de la pandemia, una locura bárbara, todo. Y me voy con una carga. O sea, yo no quiero que esas cosas entren a mi cabeza. No quiero. Pasan, sí. Yo no soy una negadora. Sé que hay un montón de cosas que pasan. Pero no tengo necesidad de poner el foco ahí. Pudiendo poner el foco... Vos siempre decís que los humanos venimos del mono, ¿no? Que tenemos dentro el mono. Y yo eso lo entiendo. Pero ahora, si yo tengo la capacidad de dominar ese mono, que es lo que en el próximo podcast vamos a hablar. Sí, a ver cómo hacemos para domesticar al mono. La parte instintiva que no solamente del mono, sino de todos los animales. Sí, claro. Bueno, Vic, terminamos con este segundo podcast. Hemos decidido hacerlos más cortos, de 15 minutos, por eso los queremos cortar, seguiríamos hablando un montón. Pero ya se viene el segundo instantáneamente, ya vamos a grabar el hilo de este. Pero bueno, que quede este primero como para que... Sí, yo creería que este tiene como mensaje principal, ojo con la comunicación sobre todo con los hijos. Si queremos después tener adultos que sean saludables, criemos a hijos de una manera coherente. Y especialmente cómo me comunico. Y no es con tanta palabra, es con gestos, con hechos. Por eso uno tiene que limpiar bastante la cabeza, cuidar su cuerpo y todo para hacerlo más congruente y que nuestros hijos vean que realmente
hacemos lo que decimos y no generamos esa contradicción, que yo la he visto en muchos casos, e inclusive he visto cómo se han desarrollado patologías en los niños ya más grandes por estas incongruencias terribles de los padres, hasta de mentir en forma permanente. Creo que debe ser el sí y el no, el sí y el no. Lo he visto inclusive en mi círculo familiar, fue terrible. Entonces, bueno, hay que ser transparente. Así bueno, Vic, amo tenerte acá. Seguimos en el próximo podcast. No se lo pierdan porque va a estar muy bueno. Así que bueno, nos vemos la próxima. Gracias.